Es la sesión 7, o sea, 7. Y les decía por el grupo que me sorprende un montón que hayamos llegado hasta acá. El plan inicial de estos encuentros era hacerlo mensual, pero bueno, pasaron cosas y eventualmente estoy construyendo una estructura que me funcione a mí y el club en sí mismo se está convirtiendo en el espacio que necesite ser para los que formamos parte de él, ¿no? Entonces, bueno, no han pasado 7 meses desde el lanzamiento y lo lancé en febrero con la primera clase, en realidad en marzo, fue la primera clase y bueno, ya estamos en noviembre y vamos por las 7. En estos 7 encuentros no solamente he compartido yo, han compartido otras facilitadoras y facilitadores que para mí tienen mucha visión, mucho amor por lo que hacen y comparten una sabiduría ancestral que es fundamental o ha sido fundamental en mi camino, ¿no? De autoconocimiento. Y todas esas clases, menos la anterior, la pueden ver en la sección gratuita de la página web, donde tienen desde meditaciones hasta la ceremonia de cacao, clases de numerología con Numi, que debe estarse uniendo por ahí en un ratito, clases sobre Theta Healing y diferentes técnicas. Yoga también, pero de forma teórica, no de forma práctica. Y yo tengo 3 o 4 clases, entre ellas una guía teórica sobre la neurobiología de la meditación y por qué meditar nos transforma fisiológicamente, y no solo fisiológicamente, sino energéticamente también. Y tengo una que se llama Elegirme, que fue la de el encuentro anterior, y otras que no me acuerdo los títulos, han sido un montón. Así que bueno, esta clase no se iba a llamar Sosteniéndome o Sostenerme. Ya, déjenme cerrar los micrófonos, porque si no se va a escuchar todo. Aguarden. Ajá, ok. Sigo por acá. Esta clase nos iba a llamar Sostenerme o Habitando el Vacío, Habitando la Incomodidad. Desde el principio y desde mi primera conversación con Diego de esta clase, se iba a llamar El Umbral, saltando entre líneas del tiempo, porque desde mi mirada, eh, sobre todo este año, que es año 9 de cambios, sea cual sea igual su año personal, pero a nivel colectivo es un año de cambios bastante interesante en donde muchas estructuras se están moviendo y no solo estructuras externas, sino estructuras internas, en donde nos empezamos a cuestionar, y voy a hablar por mí, quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, eso que quería antes realmente lo sigo queriendo, y me sigue funcionando, ¿no? Esta manera de ver la vida, de vivirla y de vivirme y experimentarme. Entonces, hay un espacio en el camino de transformación y en el proceso de autoconocimiento que después lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, pero que es ese espacio entre ya sé que lo anterior no me funciona, pero tampoco sé qué es lo que viene, que es ese espacio vacío. Y ese camino que hay que caminar y es incómodo, para mí se llama el umbral y es sosteniéndonos en ese vacío desde donde podemos crear ese después o desde donde podemos descubrir cuál es nuestra verdad más pura y más auténtica de quién estoy siendo hoy en este instante y a partir de ahí empezar a co-crear con el universo esa nueva realidad que queremos vivir, ¿no? Bueno, para quienes no me conocen, que seguramente por ahí vi una persona que es nueva en la tribu y este video después lo van a ver muchos otros, aunque casi siempre somos el mismo grupito y eso me encanta. Yo desde hace un montón de tiempo practico no presentarme por títulos. De los títulos que me gustan más son Guardiana de la Tierra y uno que me dijeron en estos días que es mi amiga la de los saltos cuánticos. 100% me encantan esos títulos. Los demás de qué estudié, qué no estudié o con qué identidad en el afuera me, me identifico, valga la redundancia, están de más. Yo lo que sí quiero que quede claro en esta y en todos mis encuentros, lo repito, es que yo no estoy aquí desde una jerarquía mayor y en mis espacios y en mis encuentros nunca nos manejamos desde ahí. Yo hoy vengo a compartir mi camino, mi experiencia y una sabiduría a la que todas y todos tenemos acceso, solo que algunos nos dedicamos a practicarla más y acceder a ellas más, pero todos tenemos acceso a esta sabiduría y yo comparto
lo que a mí me funciona. Pero así como yo estoy compartiendo y poniéndome al servicio en este momento, la energía de todos y todas las que van a ver esto, sea en este instante o en diferido, me está contribuyendo a mí también. Y eso ocurre porque el primer concepto que nos vamos a llevar hoy es que el tiempo para mí al menos no es lineal y me encanta haber leído hace un mes que ya no soy la única loca que piensa así, sino que la ciencia lo está empezando a comprobar. Y es que hay estudios en donde están demostrando que el tiempo es multidimensional y no lineal. Y esto lo están haciendo a través de estudiar las prácticas de constelaciones y todas estas prácticas energéticas que mueven o transforman historias pasadas. Entonces se dieron cuenta que modificando estructuras de pensamiento en el presente pueden modificar el pasado. Y eso comprueba que el pasado no está atrás y el futuro adelante, sino que todo está ocurriendo en este mismo instante presente en distintas dimensiones y en distintas profundidades. O sea, el pasado no está detrás de mí, sino está adentro de mí. Y el futuro, bajo esa misma mirada, no está adelante o en otro espacio, sino que está en un nivel por encima de mí en este mismo momento. Entonces, cuando sea que estés viendo esto, me estás contribuyendo, básicamente. Y a mí siempre me encanta empezar los espacios antes de la cháchara continua, respirando. Y más que respirar, hoy vamos a compartir una práctica que tengo un año que no comparto. La última vez que lo hice fue en Madrid y es una práctica que a mí me parece que transforma un montón la existencia y la frecuencia. Así que si ustedes han pasado todo el día sentados, las y los invito a ponerse de pie y hacer esta práctica de pie. Si no, si están cansados y cansadas y se quieren quedar en la silla, maravilloso. Pero bueno, antes de que cierren los ojos, les voy a explicar con mi cuerpo y aquí voy a dejar de compartir un momento para que me vean completa. Eh, a ver si me ven aquí. Voy a tener que quitar el blur porque si no, no me van a ver. Y va. Ok, listo. Quitar todo. Ok, bueno, si se pusieron de pie o no, en ambos casos van a tener las manos así, hacia arriba, abiertas y como el pecho hacia afuera y las pueden tener en dos posiciones, o aquí arriba o hacia, no me van a ver porque soy muy chiquita, así, hacia abajo, ¿sí? Abiertas, en ambos casos. Entonces, si se cansan, porque vamos a estar bastante rato en esta posición, pueden o subirlas o bajarlas, pero no, o sea, no es que se van a quedar así con los hombros abajo, sino que traten de mantener esta postura de pecho abierto, manos extendidas y palmas abiertas, ¿sí? Y ahora sí, cierren los ojos, tomen una primera inhalación profunda, profunda, profunda por nariz. Si hay ruidos de que se está uniendo gente, ustedes solo escuchen y dejen ir eh, con ligereza todos los ruidos y distractores. Las prácticas de conexión con el interior no se tratan de silenciar el mundo externo y abstraernos de la realidad, se trata de llevar a la práctica ese estado de presencia y conciencia y volver a nuestro centro con todo y los distractores. Entonces, vas a exhalar todo el aire por la boca y te vas a quedar en un espacio vacío. Y vas a inhalar por nariz una vez más. Y vas a exhalar por nariz esta vez, sintiendo con esta respiración continua cómo se expande el abdomen y cómo se contrae. Quiero que pongas toda tu atención en respirar desde la barriga, expandiendo todo el cuerpo y contrayendo todo el cuerpo.
vas a empezar a notar que al principio quizás si no estás acostumbrada o acostumbrado a esta respiración, el pecho como que duele un poco, como si se sintiera presionado. Es normal, tú solo sigue practicando, sigue respirando. Y esta práctica que nos convoca hoy es nada más y nada menos que para abrir el corazón. Muchas veces vivimos con el corazón cerrado y esto lo hacemos por protección, pero a través de estas prácticas con nuestro interior nos podemos dar cuenta de que es seguro abrir el corazón. Y no solo es seguro, sino que no hay nada fuera de qué protegerte, porque vivir con el corazón cerrado es vivir cerradas y cerrados a la vida. Sigue respirando profundo, sintiendo tu cuerpo, quizás la molestia en los brazos, en las manos. Quiero que lleves tu atención al corazón y que pongas la energía suficiente como para sentir sus latidos y puedas repetir internamente: estoy lista, listo para abrir mi corazón. Hoy elijo abrir mi corazón. Y reconozco que es seguro para mí vivir con el corazón abierto. Respira profundo. Sostengamos un ratito más las manos y el pecho abiertos. Respira. Y ahora lentamente vas a bajar tus manos y vas a percibir la energía en ellas y vas a comenzar con los ojos cerrados a dar pequeñas palmaditas en el pecho, justo donde está el corazón, en el centro. Golpes suavecitos como toques. Y acá, en este espacio, empezamos a liberar cualquier energía que no esté en coherencia con el amor que somos y que no nos permita abrir el corazón. Y vuelves a repetir internamente: estoy lista, listo para abrir mi corazón. Elijo
abrir mi corazón. Es seguro para mí vivir con el corazón abierto. Suavemente detienes los golpecitos y dejas una mano en el pecho y la otra sobre la mano y te quedas ahí por unos segundos más, percibiendo el cambio de frecuencia, el cambio de energía y el cambio en tu cuerpo. Inhala profundo, profundo, profundo. Exhala todo el aire por la boca y siente la ligereza en el cuerpo cuando te sientas lista, listo, puedes abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Volviendo. Es una práctica muy hermosa. Bueno, ahora que estamos todas y todos conectadas y conectados, em, en esta práctica que acabamos de hacer, no solo abrimos el corazón biológico, sino que también abrimos el chakra corazón, que está ubicado justo acá, en donde también está la glándula timo, y esos golpeteos lo que hacen es activar esa glándula para que empiece a generar una serie de hormonas y neurotransmisores que nos activan la serotonina, la dopamina y todos estos neurotransmisores del bienestar que nos hacen sentir conectados y enraizados. Pero estas hormonas y estos neurotransmisores no solo son una molécula química, también son un componente de átomos y partículas subatómicas que están transportando energía. Entonces hacen que nuestro campo eléctrico y magnético empiecen a vibrar en coherencia. Y no solo pasa de forma individual, sino que todas y todos los que estamos haciendo esto, tanto en este instante como en otros instantes, estamos conectados en el presente, corazón, cerebro y campo electromagnético. Eh, y por eso, y por muchas otras razones, pero por eso estas prácticas son tan poderosas. Imagínense si en el cuerpo lo que acaban de percibir es un cambio de frecuencia así de chiquito, por decirlo, en este corto tiempo. Imagínense a nivel colectivo hacer esto un montón de personas, que yo sé que eventualmente esto lo van a ver más de 50 personas y eso a mí me conmueve y me mueve todas las fibras. Entonces, siempre empiezo con una pregunta. ¿Qué pasa cuando todo nuestro cuerpo y la realidad nos habla, pero dejamos que los patrones y el miedo nos paralicen? ¿Qué pasa si el problema no es el miedo, aunque hayamos creído que sí? Creo que está súper de moda hablar de vivir sin miedo y de como que hacerlo a un lado. Y yo durante mucho tiempo estuve ahí. Hace poco alguien me dijo una frase como que querer no sentir el miedo es directamente proporcional a no querer sentir el amor que sientes por eso que estás anhelando, buscando
o amando, valga la redundancia. Porque el miedo o la cantidad, el nivel de miedo que experimentamos muchas veces es proporcional al amor que sentimos. Y eso me quedó muy grabado y se los quiero compartir. Pero el problema, y lo pongo entre comillas, real para mí, es que muchas veces no estamos dispuestos o dispuestas a incomodarnos. Y más allá, que no sabemos sostenernos en esa incomodidad. Porque a la primera, que no se siente rico, que no se siente expansivo, que no se siente cómodo, quiero salir corriendo y volver a mi espacio seguro y volver a mi comodidad. Pero pasa que en ese espacio de comodidad, de seguridad y de tranquilidad, la expansión no ocurre. ¿Por qué? Porque seguimos, como puse en el post de ayer, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y por ende eligiendo las mismas situaciones y creando la misma realidad. Y por eso todo se mueve como en un loop, como estas imágenes que están acá. Pero si nos paráramos encima de esta imagen que está acá, no se vería como un círculo, sino como una espiral. Y para mí, una de las claves de la vida es que sí, muchas veces vamos a repetir experiencias similares, pero lo importante es que antes de esas experiencias reconozcamos que ya no somos las mismas ni los mismos y empecemos a elegir diferente. Y desde ese elegir diferente vamos creando nuevas realidades y accediendo a potenciales de realidades que no sabíamos que existían. Y también me encanta empezar a compartir con una historia y me llenó de cosa compartir esto. En la clase anterior compartí también una parte súper profunda para mí y conmovedora de mi camino, y aquí vamos con otra, y es que la Gaby que conoces no siempre fue esa Gaby, ¿no? Así de sonriente, alegre, compartiendo sus prácticas de autoconocimiento. En realidad, había una Gaby, eventualmente, en algún momento, que se sentía súper perdida y que lo que pedía a diario era claridad, ¿no? Y que era muy razonadora, o sea, tenía el cerebro y la mente funcionando a tope. Y uso esta distinción porque el cerebro y la mente no es lo mismo. Si ven la clase de meditación, se van a dar cuenta de por qué. Pero yo estaba en un rush constante de querer entenderlo todo, de planificar, esto que les hablaba de paso A paso B, paso C, D, Z, todo el abecedario y todos los números, y creía que controlaba algo, ¿no? Y me daba esa sensación de seguridad pensar que tenía como un plan bien armado y estructurado. Y esa estructura y esa rigidez lo que hizo fue llevar a romperme, literal y figurativamente, y a partir de esa ruptura de todos mis cuerpos, físico, mental, emocional, empecé en una búsqueda interna, ¿no? Y que mucho tiempo pensé que lo que buscaba estaba fuera de mí y que iba a llegar cuando tuviese un trabajo estable, cuando me graduara de la universidad, cuando pudiese mantenerme y ser independiente económicamente. Pensé que todas esas emociones y sensaciones y sentimientos que yo estaba buscando iban a llegar en ese momento, ¿saben? Cuando la vida estuviese perfecta. Luego en algún punto descubrí que eso no iba a pasar y que todo lo que estaba buscando no iba a llegar cuando algo exterior me mostrara esa, esa materia, esa respuesta o ese resultado que yo estaba buscando. La única forma de acceder a esas sensaciones, a esas emociones y a ese estado en el que yo quería vivir era empezando desde adentro y era sintiendo. Y eso es algo que nadie nos dice y por eso yo cada que puedo lo comparto. Y es que a veces no hay nada que entender, a veces hay todo que sentir. Y no es que es una o la otra, es que llega un momento en el que podemos integrar ambas partes de nosotras y nosotros, porque ambas son importantes. Y también durante mucho tiempo, cuando empecé esta búsqueda y empezó la incomodidad, eventualmente empecé a conectar con prácticas que me hicieron recordar mi verdad. Y en ese momento, en el momento de estas prácticas que les estoy mostrando, yo conecté con que mi verdad era el amor y que ese es el origen de donde venimos todas y todos. Y que no era algo que yo nunca había experimentado, era algo que yo venía de ahí, ¿no? Que yo estaba recordando, más no estaba experimentando por primera vez. Y pasó que me fui a la polaridad, a querer enclosetar a la mente, porque era ella la que me mantenía en un loop, en una cárcel encerrada, a pasarme a puro el sentir, ¿no?
en este penduleo de, bueno, del gris, en donde no hay grises, en donde solamente hay blanco y negro, y así vamos explorando la vida hasta que eventualmente vamos penduleando más hacia el centro, ¿no? O nos salimos y volvemos al centro a través de estas prácticas. Pasó, el cuento de incomodidad que les quiero echar, es que cuando yo empecé a conectar con estas prácticas, la vida me empezó a poner pruebitas. Pruebitas como que yo todavía estaba sosteniendo mi vida anterior y sabiendo que ya no quería esa vida y sabiendo que no quería elegir los mismos escenarios, las mismas situaciones, porque ya sabía que no me funcionaba y que le estaba siendo leal a una Gabriela del pasado que creyó que quería eso, pero en realidad eso no era lo que yo quería en ese instante presente. Y dije, bueno, vamos a dividirnos en dos, ¿no? Yo sigo con la estructura y con el deber ser y lo que se supone que tengo que cumplir, pero también me voy a ir por el mistiqueo, por el sentir y me voy a ir despegando eventualmente. Bueno, pasó que en una de las prácticas en donde yo conecté con esta sensación de amor, así de que se me abría el corazón, se me abría el pecho y me abría así al universo, una de esas conexiones místicas, era una clase de yoga que quedaba muy cerca relativamente de mi casa en ese momento. Pero yo estaba súper bien porque estaba en vacaciones. Yo en ese momento estaba en la universidad. Y cuando volvieron las clases, la materia que me tocaba en ese momento, primero era una materia horrible para mí, que me generó, bueno, o sea, ganas de no ir más nunca a la universidad, que se llama Operaciones Unitarias 2, porque ya había superado la 1. Y justo coincidía que esa materia en el horario era el mismo horario de las clases de yoga. Y aquí va mi prueba de incomodidad. Yo estaba aterrada, no por no ir a mi clase, sino por contarle a mi mamá que no iba a ir a la clase. Y yo ya no vivía con mi mamá, o sea, yo vivía sola hace 3, 4 años, vivía en otro país, aparte súper lejos, pero bueno, yo todavía estaba siendo muy leal a mis patrones familiares. En ese momento, como que me armo de valentía, ¿no? Me pongo voy a decir unos pantalones, pero hoy tengo falda, entonces me pongo una falda y le digo a mi mamá, mira mamá, yo creo que no voy a ir a la clase porque a la clase de la universidad, porque esta clase de yoga es demasiado importante para mí. Yo no había conectado con algo así desde hace muchísimo tiempo y esto me está haciendo sentir bien, yo voy a elegir esto. A lo que claramente mi mamá, siendo espejo de mis dudas internas, empieza a compartirme como que, pero estás loca, vas a preferir satisfacción inmediata que algo que puede ser mucho más contributivo para ti a largo plazo. ¿Qué estás haciendo? Eso no es lo que tienes que hacer, que yo no sé qué, que yo no sé qué más. Y yo respiré profundo y aunque Gabriela en ese momento estaba llena de todas esas dudas e inseguridades que mi mamá me estaba transmitiendo, yo elegí observar que eso era solo el reflejo de la inseguridad, pero que yo tenía el poder de elegir, sorry por el ruido, que yo tenía el poder de elegir qué quería hacer y quién quería ser en ese momento. Entonces, elegí sostenerme en la incomodidad de la invalidación de mi mamá, de la Gabriela niña que estaba pensando que por tomar una decisión diferente al deber ser y a lo que otro esperara de mí, le iban a quitar el amor, porque así aprendimos, así nos criamos. Esa es la dinámica social y cultural que tenemos todas y todos. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar de lo que estoy sintiendo y que se rompa lo que se tenga que romper, que se caiga lo que se tenga que caer. Y aquí voy a insertar una frase que le dije a una de las chicas de la tribu en estos días, que me preguntó, me estaba compartiendo parte de su experiencia, y yo le dije, mira, la vida se trata de decepcionar a tantas personas como sea posible con tal de no decepcionarte a ti. Y eso es una frase que no es mía y que yo la agarré y me la quiero que me la tatúe en el alma, ¿saben? Porque es muy fácil dejarnos llevar por las expectativas ajenas e incluso por las expectativas internas que ni siquiera son nuestras, sino que adoptamos del exterior. Y no hay nada que nos haga más daño que eso, porque al final otra vez terminamos viviendo una vida que no es nuestra, sino que es la condicionada, es la aprendida, es la que otro está esperando que vivamos. Entonces, yo me sostuve en esa incomodidad y después de mucho caminar y sostenerme en esa incomodidad, de ir eligiendo cada vez más diferente a lo que normalmente elegía y ver cómo todo mi exterior empezaba a cambiar y empezaban a surgir espejos desde la inseguridad y desde el amor,
desde la invalidación y desde la aprobación, porque todo eso que me estaba reflejando la realidad era otra vez parte de mi interior y de mi duda, ¿no? Y de mi dualidad existencial de ese momento. Y hasta que llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión radical. Mi año de cambios profundos fue hace sólidos 3 años casi, dos y pico. Ese año yo tomé de las decisiones más aterradoras de mi vida, entre ellas dejar país, dejar casa, dejar universidad, dejar relación, dejar trabajos. O sea, yo me lancé literal al vacío, que al final de esta clase vamos a conectar con la frase que yo me dije en ese momento, pero me lancé al vacío y yo no digo que todo el mundo tenga que hacer eso así de arriesgado como lo hice yo, y obviamente salvando los privilegios que yo tenía en ese momento de ahorros y de una familia que, a pesar de que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, habían visto tan de cerca mi proceso de quiebre, que eran como, lo único que nosotros queremos es que tú seas feliz, así que trabaja en estar bien tú, ¿no? Y yo me lo tomé muy en serio. Y bueno, con este soltar un montón de cosas, también solté a la Gabriela que era y a la que sostenía esas situaciones, patrones que ya sabía que no les funcionaban, ¿no? Y obviamente tenía miedo, o sea, no quiere decir que yo hice eso y salté al vacío porque estaba re segura y sabía que lo que venía después de eso era, bueno, la vida maravillosa que estoy viviendo hoy, que, o sea, de haber sabido conscientemente de que esto iba a ser así, obviamente el miedo, o sea, era mínimo, hubiese dejado eso hace rato, o sea, antes de tomar esta decisión. Pero como conscientemente no lo sabía, pero mi yo de hoy está guiando a esa Gaby del pasado que está tomando esas decisiones, yo me arriesgué y no dejé que el miedo me ganara, porque me di cuenta que el miedo es un indicador de expansión y que el miedo siempre va a estar, siempre. El tema es que nosotros elegimos si lo vamos a dejar guiar o vamos a dejar que el amor guíe, porque ambos son opuestos, van juntos muchas veces, pero son una elección, siempre son una elección. Y esta es una herramienta práctica para tomar decisiones y para saber si estamos eligiendo desde qué lugar, ¿no? Yo siempre, cuando tengo una decisión importante que tomar, como que tomo 3 respiraciones profundas, hago silencio un rato y me pregunto, ¿esta elección que estoy a punto de hacer, la estoy haciendo desde el miedo o desde el amor? Y hay una pregunta que yo vengo repitiéndome desde hace como un mes y pico, y es, ¿qué haría el amor? Y se convierte en otra, que es, si Dios, universo, la divinidad, el nombre que a ustedes les quede mejor, estuviese actuando a través de mí, ¿qué les iría en esta situación? ¿Qué les diría a Dios ante esta situación? ¿Y cómo actuaría? Y creo que responder a esas dos preguntas nos permiten tomar decisiones desde la paz, sea que el miedo esté acompañándonos igual o no. Luego, pasamos a algo importante, que es aprender a diferenciar los tipos de incomodidad. No hay una sola incomodidad. Para mí, al menos hoy, hay dos. Seguro hay muchos más, pero vamos a explorar dos. Uno es la incomodidad de expansión, esa que sabes que te genera un poquito de nervios, de miedo, pero que sabes que te está invitando a más, que sabes que te está invitando a explorar nuevas partes de ti, que sabes que aunque de miedo, aunque se sienta raro, aunque sepas que vas a tener que soltar y que tu realidad puede empezar a cambiar a lo loco y que todo lo que conoces como normal se va a empezar a mover, tú sabes, o sea, hay algo adentro que te dice, mira, sí, o sea, hay algo que me está llamando, pero hay otro tipo de incomodidad que es la que te está diciendo, por ahí no es, por ahí no es. Y el punto es cómo diferenciamos estos tipos de incomodidad. Y hay una práctica muy bonita, y siempre vamos a ir volviendo al cuerpo una y otra vez, que nos invita y nos ayuda todo el tiempo a reconocer si esa decisión o esa incomodidad a la que estamos expuestas o expuestos es una incomodidad expansiva o es una incomodidad que nos contrae. ¿Y cómo hacemos esto? Yo hoy te voy a dejar 3 prácticas, quizás alguna la podemos hacer en este momento, pero como
como no lo voy a poder hacer individual con cada uno, se la van a auto hacer esta práctica, ¿no? Una chéverísima es esta de preguntas y respuestas que van a sentir en el cuerpo, que ya la vamos a practicar. La otra es usar un péndulo literal, ya va, que se lo voy a mostrar. Así, un péndulo literal como este, que, bueno, hay que practicarlo, ¿no? Pero el péndulo tiene sus sí, sus nos, y te muestra hacia dónde es según la persona que lo maneje. Y también hay una práctica de las constelaciones familiares que es pendulear con el cuerpo. O sea, no necesitas algo externo para generar estas respuestas automáticas o para pendulear, para responderte, sino que lo puedes hacer a través del mismo cuerpo. Y cada cuerpo tiene su sí y cada cuerpo tiene su no. Y esto es lo mismo, o sea, las mismas respuestas se van a dar a través de las tres herramientas estas que te estoy compartiendo. Entonces, si tienes el espacio para hacerlo ahorita, lo que quiero es que te regales esta pregunta. Vas a respirar profundo 3 veces y lo que vamos a hacer con este ejercicio es aprender a diferenciar la contracción de la expansión. Es decir, aprender a diferenciar tu sí de tu no. Y es, después de que termines tus respiraciones, vas a cerrar los ojos y te vas a preguntar, lo voy a hacer conmigo para que tú lo puedas hacer contigo, y es, ¿mi nombre es Gabriela? Esa es la primera pregunta. Obviamente tú no te vas a preguntar si te llamas Gabriela, tú te vas a preguntar si te llamas como te llamas, ¿sí? Las dejo en este espacio de 1 minuto para que hagan la práctica y después les digo la otra pregunta. Se lo pueden preguntar varias veces y algo van a empezar a sentir en el cuerpo. Ok, y la otra pregunta es la misma, pero con un nombre que no sea de ustedes. Por ejemplo, ustedes no se llaman Gabriela, entonces se pueden preguntar, ¿mi nombre es Gabriela? Y van a poner muchísima atención en el cuerpo y donde sienten algo. Ok, ahora vuelve a preguntarte si te llamas como te llamas. Voy de nuevo yo. Mi nombre es Gabriela. Ok, yo les voy a compartir cómo es para mí. A mí se me contrae esto cada vez que digo algo que no es verdad para mí. Y con la práctica, no solo surge esta sensación corporal o no solo siento esta sensación corporal cuando me pregunto cosas, sino que también surge cuando digo algo que no es verdad. O sea, que yo sé que no es verdad. Y por eso desde hace un montón de tiempo estoy practicando la sinceridad radical. Y es una práctica que les invito y les regalo a hacer porque eh, el habitarnos desde la verdad y compartirnos desde la verdad todo el tiempo nos hace estar en este estado de apertura, de ligereza, que nos permite conectar con la vida. Y es como lo que practicamos hace rato de tener el corazón abierto. Es lo mismo. Creo que en un mundo o en una vida, en un cuerpo que esté contraído por automentirnos todo el tiempo, porque a veces ni siquiera es con el afuera, sino internamente, no podemos conectar con las infinitas posibilidades del exterior ni con los milagros del día a día, porque estamos cerrados, estamos contraídos. Y tipo, nosotros mismos con nosotros mismos, sin ir muy lejos. Bueno, seguimos.
Después, si quieren, igual pueden dejar comentarios en el chat o pueden abrir el micrófono, o sea, siéntanse libre de compartir lo que quieran compartir. Este espacio es para hacerlo en conjunto. Bueno, después de este salto que les estaba compartiendo que hice, una de las frases que me dio muchísima paz es recordar que yo no tengo que saberlo todo y que quizás lo único que tengo, entre comillas, que saber es dónde y cómo buscar o qué prácticas utilizar para conectar con eso que estoy buscando. Porque de nuevo, lo que buscamos no está fuera de nosotros, está adentro todo el tiempo. Porque si yo conecto con eso que quiero, con la frecuencia de eso que quiero, el resultado en la materia, en el exterior, va a ser mucho mejor de lo que mi mente se puede imaginar. Y eso es algo que también me da paz. Y no es teoría, o sea, lo vivo a diario. Y más adelante vamos a conectar con el tema de diseñar versus controlar. Ahora, les decía que en algún punto íbamos a hablar de las etapas del camino de transformación. Y es que para mí, o al menos en mi camino, estas son las etapas. La etapa de nubladez, cuando no sabemos por dónde, ese momento en donde yo repetía, es que no sé, es que no sé, es que no sé, y estaba peleadísima con no saber, porque todos los rituales de manifestación me decían que yo tenía que tener clarísimo qué quería, cómo lo quería, de qué color era y cómo olía, o sea, tipo, yo tenía que saber todo para poder manifestar. Y esto a mí me da una ansiedad tremenda porque yo no sabía un carajo, y me disculpan el francés, pero yo sentía que no sabía un carajo. En realidad, sí sabía. Lo que no sabía es que tenía que dejar de decir que no sabía. Pero bueno, en ese momento de nubladez, empecé a conectar con prácticas o me fui llevando a espacios y a lugares que me permitían conectar con mi interior, como esta clase en donde estamos, como espacios de silencio, como las prácticas de yoga, como los retiros de regeneración a los que me fui, y cada vez que yo tomaba una decisión que me llevaba a la exploración consciente, a través de ese no sé, venía un momento muy pequeño de claridad y que yo aprendí a identificar. Que si cuando llegaba ese momento de claridad yo elegía en coherencia a lo que esa claridad me estaba diciendo, inmediatamente venía la integración y por ende como subir de nivel, o sea, subir un paso en, ahora sí sé y puedo saber por dónde, puedo saber cuál es el próximo paso. Yo les decía que en este punto de mi vida entendí que si el camino hacia adelante está súper claro, quiere decir que no es mi camino, porque el camino en realidad nunca va a estar claro al 100%, lo único que tiene que estar claro es el siguiente paso. Es lo único que tenemos que saber, porque el camino lo vamos construyendo a medida que vamos caminando, no es una ruta establecida, porque de nuevo, si la ruta está establecida, es la ruta de otro, es la ruta que otro ya caminó, y por querernos la poner fácil y no incomodarnos, muchas veces seguimos esa ruta del otro sin cuestionarnos si eso es lo que realmente queremos. Pero yo le sumé en la clase anterior este mismo cuadro sin este churrito de aquí, pero les dije en ese momento que eventualmente volvemos a este espacio de nubladez, porque como les acabo de decir, lo único que está claro es el siguiente paso. Cuando mucho, los dos siguientes, pero nunca todo el camino. Entonces, cuando llego a ese momento de nubladez en mi vida, de no entiendo nada, no sé nada, dónde estoy, quién soy, vuelvo a la exploración consciente, vuelvo a conectar con esas prácticas y esos espacios que me regresan a mi centro y aparecen otra vez los momentos de claridad, elijo en coherencia, viene la integración y vivo una vida cada vez más expansiva. Al menos para mí, así funciona. Y yo creo que para sostener este loop que acabamos de ver, la mentira más grande que nos hemos contado y que nos ha contado la sociedad, además de eso, de tener el camino clarísimo y de saber qué queremos, cómo lo queremos, cómo huele y cómo se ve, es que tenemos que tener ganas, motivación y entusiasmo siempre para hacer las prácticas y para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y la verdad es que las ganas y la motivación pocas veces están, ¿sí? Porque, bueno, fisiológica y neurofisiológicamente tenemos un circuito de dopamina que está hiperestimulado y que cada vez más en la cultura en la que vivimos estamos acostumbradas a la inmediatez y en esa inmediatez estamos segregando dopamina todo el tiempo. Entonces, las recompensas a mediano y largo plazo nos ladillan, nos aburren. Y otra vez, disculpen, nos ladillan, nos aburren porque estamos acostumbrados a ese luz azul, exposición todo el tiempo, like, reacciones, videos uno más rápido que el otro.
Entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo está todo súper estimulado todo el tiempo y no estamos acostumbradas y acostumbrados a estar en la calma y en la quietud y creemos que eso es un espacio entonces que está mal y por eso la incomodidad se exacerba. La verdad es que yo casi, o sea, no sé, de los 7 días de la semana puede que 2 o 3 me despierte con ganas de meditar y hacer yoga y escribir, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque entendí que la disciplina también es amor propio. Creo que está también muy de moda ver que el amor propio es el skincare, es comer rico, es abrazarnos, que sí, también lo es, pero la disciplina y presentarnos y cumplirnos la palabra de lo que nos decimos y lo que nos prometemos que vamos a hacer, también es amor propio. Y la disciplina no tiene que ser rígida ni estructural, ni la que yo tenía metida en la cabeza en esta historia que les estoy contando. La idea es preguntarnos, ¿qué es para ti la disciplina? Y no solo preguntarnos, sino reconceptualizar los conceptos, redefinirlos y crear tus propias definiciones. Porque lo que es para mí disciplina, que se puede ver como practicar diario en la mañana al despertarme sin ver el teléfono por lo menos 2 horas, meditar, hacer yoga, escribir y salir a caminar a la naturaleza, si eso para mí es disciplina y si eso para mí funciona, no quiere decir que para ti funcione. Y eso es lo maravilloso, lo mágico y lo perfecto, que hay, como cada cabeza y como cada persona en el mundo, una ruta distinta que seguir que te lleva al mismo lugar, que es donde ansiamos llegar, ¿no? O al menos los que estamos en esta clase, y es conectar con nuestra verdad todo el tiempo. Y aquí llegamos al punto de la diferencia entre diseñar versus controlar. Yo les digo, y más adelante van a entender por qué, que cada uno puede diseñar la ruta que nos funcione. Y lo escribía, que lo vimos en el encuentro de la semana pasada, que me da mucha risa porque varias por lo visto sintieron resistencia. La semana pasada en esta sala habían como 14 personas y no fue la clase, fue una cháchara de contarles cómo iba, mi experiencia y tal. Y hoy, que es la clase de incomodarnos, veo que la mitad de la tribu dijo, no, tengo otra cosa que hacer. Yo sé que más tarde me van a decir, ay, es que se me olvidó, la puedo ver grabada. Yo las conozco y los conozco ya a todos. O sea, eso es así. Entonces, la semana pasada estábamos hablando que en ese querer tener la ruta clara y seguir un camino preestablecido, lo que estamos buscando es un resultado material externo, ¿no? Y que ese resultado externo nos garantice una sensación interna. Y el hack, el truco, está en descubrir que es al revés o en recordar que es al revés, que esa sensación interna me va a llevar a ese resultado externo que estoy buscando. Y eso es lo que implica diseñar una vida y una ruta ruta de bienestar que te funcione a ti y no que le funcione al otro. Porque capaz los resultados, o sea, si lo que quieres es el resultado que tiene otra persona, por eso vas a querer caminar la ruta que la otra persona caminó para obtener esos resultados. Pero si te cuestionas realmente si esos resultados son lo que tú realmente quieres o si te quieres sentir como tú crees que esa persona se siente cuando tiene esos resultados o cuando obtiene esos resultados, bueno, ahí el panorama cambia. Entonces me puedo permitir escuchar mi verdad, que ya vamos a llegar a ese punto, y diseñar unas prácticas, unas rutinas y unos rituales que me permitan conectar todo el tiempo con mi verdad y con esas sensaciones que quiero percibir y a partir de ahí poder llegar a esos resultados tangibles materiales que quiero ver materializados en la realidad. Porque ahí está la diferencia entre diseñar una ruta que me funcione a mí y controlar un resultado que estoy esperando que ni siquiera es ese resultado el que quiero. Yo lo que quiero es la sensación que me va a dar ese resultado. Entonces, llegamos al punto del vacío fértil. Les contaba que yo lancé todo así, como a la borda. Así yo dije, adiós, todo. Y en ese espacio vacío descubrí que había mucho más de mí de lo que pensaba. Y que era el espacio en donde yo me podía permitir crear ese diseño, en donde yo me podía permitir a través de la incertidumbre, la incomodidad y la inestabilidad y el ver cómo toda la realidad me decía, pero tú estás loca y qué vas a hacer y cuál es tu plan y entonces te vas a inscribir en otro lado, en dónde vas a trabajar, cómo vas a generar dinero. Y yo decirles, mira, la verdad es que estoy en paz. Mentira, o sea, yo estaba hecha una locura por dentro, pero tampoco podía dejar que esos espejos que me estaban reflejando mi incomodidad interior me hicieran dudar de las decisiones que estaba tomando, porque ya bastante conflicto interno tenía. Imagínense, estaba dejando 6 años de mi vida por una decisión, o sea, y así de rápido puede cambiar la vida, ¿no? Solo con una o varias decisiones alineadas a eso que queremos.
Y la verdad es que me sostuve en esa incomodidad a través de las prácticas que hoy sostengo y por eso las comparto, porque me han permitido muchísimo llegar a conectar, a sostenerme y a crear de nuevo la vida que estoy viviendo hoy. Y la pregunta es, ¿cómo me sostengo? Bueno, creando esa ruta de bienestar y diseñando esas prácticas, empezando esa exploración consciente que te funcione a ti y eligiendo con qué te quedas y eligiendo con qué no te quedas, porque todo es válido. El truco para sostenernos en esa incomodidad es utilizar estas prácticas que nos lleven una y otra vez a recordar nuestra verdad. Y te preguntarás si esto no suena un poco incoherente, porque ¿por qué si es mi verdad yo tengo que estarla recordando todo el tiempo? ¿O por qué tengo que hacer un esfuerzo extra para conectar con algo que se supone que es innato y que está dentro de mí? Y bueno, pasa que esa verdad está oculta en un montón de capas, de condicionamientos, de lo que aprendimos de niñas y niños, de lo que nos enseñaron que tenía que ser la vida, de lo que nos enseñaron que éramos o que teníamos que ser o que tendríamos que aspirar a ser, e incluso todo el contenido que consumimos habitualmente, las personas con quienes nos relacionamos, lo que consumimos en el teléfono, con quienes trabajamos, todo eso nos va condicionando nuestra forma de pensar, sentir y actuar y por ende la vida que vamos viviendo. Entonces, la importancia y la relevancia de estas prácticas diarias que nos permitan conectar con nuestra verdad es precisamente irnos quitando esas capas y capas y capas para cada vez vivir una vida más auténtica, que no se tiene que ver como la de nadie más. Solo te tiene que funcionar a ti. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque no es fácil de procesar y de integrar. Es como, ¿qué no enseñar? O sea, ¿qué es esto? Ya va, a ver, que algo sonó acá. Voy. Ok, ya, listo. Entonces, para recordar mi verdad, es necesario conocerme, y por eso son las prácticas de autoconocimiento. Para conocerme es necesario observarme, y una de las tantas prácticas que hay disponibles para nosotros, y la que más me ha contribuido a mí, aparte de la escritura y la naturaleza, es meditar. Porque cuando meditamos, accedemos a un espacio en donde no hay nada más que nosotros y nosotras, y todo ese ruido que está ahí. Y la idea no es querer huir de ese ruido que es incómodo, sino observarlo y elegir con qué nos quedamos y qué ya no queremos más. Y para eso llegamos al anuncio que les tenía y que les dije por el grupo y por Instagram y por todos lados que les tenía, que es que se viene la segunda edición del reto de 21 días para meditar, escribir y hacer el trabajo interno acompañados y acompañados en tribu. Esta segunda edición me emociona demasiado porque no solo ya hay testimonios increíbles de la primera edición y de todo lo que vivimos, sino que acá va a cambiar un poco el esquema. Porque en la primera lo que hicimos fue conectar con todos tus cuerpos, reprogramar creencias, conectar con el cuerpo físico y luego habitarnos en certeza. Y hoy, o sea, en esta segunda edición, vamos a abrir espacio, vamos a habitar ese espacio vacío y vamos a conectar con ese nuevo yo, que se va a ver como sea para ustedes y va a ser diferente a todas las personas que estén dentro del grupo, y eso es lo mágico y lo maravilloso de estos espacios. Acá lo que vamos a hacer es 21 días de meditación continuo, 3 meditaciones diferentes cada semana. La neurociencia de las creencias las vamos a estudiar y las vamos a aprender a reprogramar a través de meditaciones y a través de otras prácticas. Vamos a aprender a escuchar el cuerpo como mensajero, que para eso ya en el grupito de la tribu les dejé un ebook gratis que salió de la clase anterior, como para que vayan viendo y sintiendo esas sensaciones y las vayan reconociendo y accionando en coherencia lo que les va diciendo el cuerpo. Vamos a reconectar con el vínculo entre la meditación y la evolución colectiva, como esto de que nuestro trabajo interno de hoy y esa práctica de abrir el corazón que hicimos al principio está contribuyendo a la frecuencia y al inconsciente colectivo, y nosotros lo vamos moldeando, no solo nos alimenta. Y vamos a utilizar la escritura como herramienta de autoconocimiento, que ha sido clave para mi camino, y vamos a diseñar tu propia ruta de bienestar más tu propio kit de herramientas que solo te va a funcionar a ti. Esta era mi intención de la primera vuelta y nos centramos en otros aspectos importantes que el grupo requería, pero mi intención en esta edición es que cada quien salga con su kit, con su mochila de herramientas y con un diseño de su ruta, al menos del primer paso, que es lo que digo que tiene que estar claro, o por lo menos de las prácticas que eliges sostener que te van a permitir conectar con esa verdad todo el tiempo, ¿no? Y yo,
para cerrar estos espacios, siempre digo que el trabajo interno funciona. Y yo les voy a mostrar a continuación ejemplos en la 3D, en la materia, pero no necesariamente es porque te den esos resultados en la materia, sino porque yo estoy siendo y me estoy convirtiendo todo el tiempo en presente continuo en quien puede vivir esas experiencias en la materia y en esta realidad tridimensional. Y ahí es a donde nos lleva el trabajo interno, a poder convertirnos en quienes pueden vivir vidas más expansivas y más contributivas para el planeta, para el entorno, para el de al lado y para nosotros mismos, primero, eh, todo el tiempo. Y puse esta imagen, pero la verdad quería ponerla, el video del pitch, solo que esta es más bonita y menos pixelada. Y acá está Valen, que también estuvo conmigo ese día. En la clase anterior yo les conté mi ejemplo de el trabajo interno funciona. Era una imagen de la Gabriela de Julio guiando una meditación en un auditorio enorme para 200 personas. En donde no solamente le estaba guiando una meditación a esas 200 personas, sino que también estaba compartiendo escenario con médicos integrativos cracks, o sea, de los más cracks de Latinoamérica. Y yo decía, ¿quién es esta Gabriela que puede estar parada aquí en este escenario? Obvio con miedo, obvio con nervios, pero yo estoy aquí permitiéndome vivir esta experiencia. Y la Gabriela que les está hablando hoy, que yo decía por el grupo que siento que es muy diferente a esa Gabriela de hace 4 o 5 meses, es una Gabriela que puede pararse enfrente de 20 directores de empresas y 20 gerentes de empresas gigantes a pedir $70,000 sin que le tiemble la voz. Y eso, aunque quizás para Valen, que pidió mucha más plata que yo, suene quizás poco o no, para mí es un montón, porque dentro de mi camino de autoconocimiento ha estado abrirme al recibir y sentir que merezco las cosas maravillosas que co-creo y que trabajo y que vivo y para las que existo y me comparto. Y esa prueba material y tangible de haberme experimentado en seguridad absoluta de quién soy, parada frente a esas personas que no me conocen, es una prueba para mí y creo que para muchas personas es inspiración de que el trabajo interno funciona. Y este es el momento de vivir desde la conciencia de quiénes somos. No solo por todo lo que yo te estoy compartiendo hoy o lo que te compartí hasta ahora, sino porque estamos viviendo tiempos de cambio colectivos bien interesantes. Yo le decía a mi mamá en diciembre del año pasado que sentía que este nuevo año iba a ser como un acelerador y que iba a ser un expansor de lo que nosotros elijamos. Es decir, si nosotros elegimos hacer el trabajo interno y elegir al amor por encima del miedo y elegir una vida diferente y elegir salirnos de la Matrix y elegir vivir y crear cada vez realidades más expansivas, eso es lo que vamos a ver exponenciado en la realidad. Pero si elegimos el miedo, si elegimos la carencia y si elegimos seguir sosteniendo patrones culturales que ya están caducos, vencidos y que ya sabemos que no nos funcionan, eso es lo que vamos a ver exponenciado, más carencia, más dolor, más drama y más sufrimiento. Entonces, es nuestra elección y nuestra responsabilidad elegir desde dónde queremos vivir y qué mundo queremos vivir, no solo con nosotros, sino para compartirlo con los otros. Y para mí, esa conciencia de quienes somos solo se puede experimentar y vivir con el corazón abierto y desde la práctica que empezamos esta clase. Y otra cosa, y era la frase con la que quería cerrar para compartirles es eso que me llegó en ese espacio en el momento en el que salté al vacío, y es que recordemos las veces que sea necesario que el vacío está lleno de mí. Y te lo puedes decir a ti misma en este instante. El vacío, la incertidumbre, esa incomodidad expansiva, ese no saber, está lleno de ti, de toda tu sabiduría con la que sientes que no has conectado, pero es que está ahí, que habita en cada célula de tu cuerpo, en cada fibra de tu ADN y que compartes con el universo y con la naturaleza entera. Entonces, recordar otra vez que el vacío está lleno de ti. Y yo les dije que yo pensé que había hecho esto, pero me inspiré hablando y podemos, no sé si creo que sí están viendo mi pantalla. Pero bueno, igual se los dejo por el grupo para que lo vean bien. Aquí está la página ya cargadita de Inner Work 2.0 y esta frase es clave también y tiene todo que ver con lo que hemos hablado en esta hora
completa, y es que la expansión que vivimos es directamente proporcional a cuánta verdad podemos aceptar sobre nosotras mismas sin huir. Y esa verdad se expresa en el silencio. Y para conectar con el silencio, una de las herramientas es meditar, 100%. Entonces, bueno, acá van a poder revisar todo lo que les comentaba, todo se despliega para saber más, esto ya lo vimos y hay muchas preguntas frecuentes. Si se quieren unir, son súper bienvenidas y bienvenidos. Obviamente lo voy a guiar yo y vamos a tener un cierre presencial en la Gran Plaza, que estoy casi segura que es el 29 de noviembre. Luego les confirmaré la fecha, va a ser épico. Estoy muy feliz por todo lo que hemos co-creado en estos últimos 6 meses. Para todas y todos los que vivieron la primera vuelta del reto, hay un descuento, por supuesto, por haber estado en la primera edición. Y siéntanse libres de compartirme lo que sientan, lo que hayan sentido en esta hora de compartir, de conversa, de conexión. Soy toda oídos y les dejo el link por aquí y lo voy a dejar por el grupo también más tarde. Abran micrófonos, hablen conmigo, porque ya yo me quedé, o sea, con sed de todo lo que les compartí. Ahí les dejé el link. Me voy a tomar una foto. Yo voy a hablar. ¡Ay, qué es esa cosa tan bella que hiciste que me acabas de mandar! Sabes que yo siempre ando haciendo cosas mientras escucho. Y me Me surgió esa encanta. frase que siento que está demasiado conectada con todo lo que estás diciendo, Gaby, porque, o sea, amo todo lo que en lo que te has convertido y tu historia me hace sentir como demasiado en expansión y también en espejo. O sea, de verdad que desde que te conocí siento una afinidad demasiado grande. Además que sabes que cada cosa que hablamos es como que, ¿cómo es posible que eso lo compartamos? Sí, sí. Y me parece demasiado interesante también el crecimiento que tuvimos, porque bueno, como lo mencionaste, también yo era parte como de todo ese tema del concurso, que fue muy, de verdad, expansivo para poder entender que somos capaces de, o sea, de materializar todo lo que está en nuestra mente. Y con herramientas como las que tú brindas, pues es que no tengo palabras, porque de verdad es muy difícil explicar cómo se ve en la realidad todo lo que nosotros tenemos en la mente y todo lo que podemos manifestar y obviamente con la acción diaria que tenemos, o sea, es increíble, porque no se puede explicar hasta que alguien lo viva o sea, y lo vea, porque es demasiado loco. Y Total. yo quiero vivir mi vida de ahora en adelante así. Es que es un antes y un después. Yo creo que, y de nuevo, no es algo tangible y por eso no se puede explicar. Es una forma de vivir y es una elección diaria porque podríamos distraernos. Está todo dado y al servicio para que nos distraigamos y vivamos en un automático. Pero creo que tú lo dijiste en estos días en una de tus historias, y es que me niego a vivir una vida sin propósito. Y para poder conectar con ese propósito, requerimos vivir desde la verdad. Y a esa verdad solo se accede a través de la incomodidad del silencio y de las prácticas que nos permiten conectar con ese silencio, ¿no? Y de nuevo, yo aquí vengo y comparto la meditación, la escritura y la naturaleza, pero hay prácticas infinitas para hacer esto. Y quizás mi vida y la de Valen tienen mucha afinidad y se ven muy similares, pero en realidad de las cosas que Valen y yo tenemos en común es la sensación y las emociones, la energía desde donde elegimos vivir la vida. Y eso es lo que yo les quería transmitir en esta hora completa de cháchara, de wow, cómo cambia la realidad cuando elegimos vivir y ver la vida desde ahí. Y justo esa es la pregunta que me acabas de hacer. Creo que esta es María Gabriela, no tengo aquí el user, sino con los numeritos, pero dice, el vacío está lleno de ti, ¿desde qué óptica lo vemos? Un ejemplo, por favor. Ok, un ejemplo práctico fue cuando yo tomé la decisión de cambiar de país y de dejar mi casa y mi trabajo y todo eso, y me quedé en el limbo, o sea, en el espacio en donde yo no sabía qué hacer con mi vida, porque no sabía, creía que no sabía. Ese espacio de vacío, literal, me permitió conectar con posibilidades que yo no sabía que tenía dentro, porque ni que quería tampoco, ni que estaban disponibles, porque yo quité el ruido
y quité todo lo que no me estaba permitiendo conectar conmigo y con mi verdad, y me quedé expectante, como en una espera, que se podría asumir como no acción o como quizás, a ver, sí, inacción o flojera, pero es que no era flojera, porque yo iba, a ver, en esta ruta que les mostré de nubladez, exploración, claridad, al mismo tiempo que yo me sostenía en ese vacío, en ese espacio vacío te van llegando momentos de claridad, porque no hay distracciones. Entonces, como no hay distracciones, te llega la claridad y tú accionas en coherencia a esa claridad. Y vas llenando el espacio vacío de lo que está en coherencia contigo en ese momento. Entonces, el espacio vacío se puede ver como soltar la vida entera como lo hice yo, o se puede ver tomando espacios en el día breves de silencio y de vacío, de no hago nada más que estar conmigo. Y eso es incomodísimo, porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos en silencio, sin ninguna otra distracción. Lo llenamos, esos espacios vacíos los llenamos con personas, con relaciones que ni siquiera sabemos si realmente son contributivas o no para nosotros, sino que estamos llenando un espacio ahí para no sentirnos sola y solos. Y discúlpenme que sea tan radical, pero últimamente estoy muy así. Ya les dije que la sinceridad radical funciona así. Entonces, lo llenamos con personas, relaciones, los llenamos con trabajos que ni siquiera nos gustan, solo por sentir la seguridad. Los llenamos con información, contenido, películas, series que tampoco están siendo de contribución para nosotros, pero lo vemos porque eso es lo que está viendo todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quitamos esos espacios? Y no te los tienes que quitar todos, puedes ir de a poquito probando con cuáles suelto y con cuáles me quedo. Y eligiendo si realmente eso que estamos viviendo en el día a día está siendo de contribución para vivir una vida que realmente se parezca a nosotros. Y preguntarnos también, ¿qué se parece a nosotros? Porque seguro no sabemos. O sea, hasta que no nos preguntamos eso, no empezamos a explorar. Y ahí el poder de las preguntas. No sé si te contesté la pregunta, pero espero que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere compartir algo, puede ser por mensaje o abriendo micrófono. Siéntanse libres. Glory, Onelis. Por ahí estaba Ana, pero creo que se salió. Me imagino que su vida maternal no la dejó continuar aquí. Yo creo que estaba de viaje. Pero bueno, siéntanse libres de escribirme por los avisos del grupito. A medida que se vayan uniendo al reto en esta edición, les voy dando acceso al nuevo grupo que yo sé que varias se han intentado meter en el Inner Work anterior, pero yo no les puedo dar acceso a ese porque es el grupo privado de las personas que hicieron la edición, la primera edición. Eh, Ay, qué bueno. Gracias, Glory, qué bella. Gracias por quedarte. Esta es la segunda vez que estás en vivo y me emociona un montón. Gracias por regalarte este espacio y compartir con la tribu un rato. Me encantó. Ajá, bueno, entonces yo voy a abrir el otro grupo, igual les voy a empezar a mandar notificaciones. Eh, ¿En serio? ¿Qué sentiste? Cuéntamelo todo, ya va, que quiero esa experiencia. Glory está diciendo, para los que van a ver esto después, que le gustó mucho el ejercicio de sí, el no, que fue increíble. Cuéntame dónde lo sentiste. Aquí, en el estómago, en el sacro. Cuéntame, cuéntame. Yo aquí esperando que Gloria me escriba. Bellísimo. ¿Dónde están? Aquí. ¿Dónde lo sentiste, Glory? Cuéntanos. No me dejes con la duda. Bueno, mientras aquí. Fue una sensación increíble, ya que me balanceaba para atrás. Ah, viste, o sea, ese es tu sí. El balancearte para atrás es tu sí. Son el sí y el no hacia adelante. Maravilloso. Bueno, te comparto que esa es una herramienta de las constelaciones. Nosotros cuando estamos conectados al servicio del campo, vamos así cuando tenemos dudas de lo que estamos sintiendo y la mente se quiere meter un poco a filtrar la información, hacemos preguntas y el cuerpo nos responde si es sí o si es no. Es maravilloso. O sea,
Es una cosa que ya saben que cada vez que tengan que tomar decisiones, tienen ahí su herramienta en el cuerpo. Yo les acabo de regalar una herramientaza, ¿vieron? Con esa del péndulo del cuerpo. Sí, qué fino, me encanta. Ay, un placer, un placer, un placer. Un placer ser de contribución. Bueno, les decía que el reto empieza en una semana. O sea, tienen una semana para pensar si se van a unir o no. Hasta el 17 que sale la primera meditación, comenzamos con el grupito y la idea es unirnos a todos los de la primera edición y la segunda edición en este evento presencial. Así que nada, me emociona un montón porque aparte un montón de marcas se van a aliar y que lo hagamos ahí en la Gran Plaza. O sea, estoy indecisa en si va a ser la Gran Plaza, que yo creo que sí, si no, ya tenemos otro espacio que se puso súper a la orden y bueno, donde quiera que sea va a ser perfecto. Y así nos podemos sacar de la pantalla. Sé que hay varias personas que no están en Caracas y que bueno, eventualmente viajaremos por el mundo haciendo esto si así lo desea la energía colectiva y mi energía. Pero por ahora vamos a expandir esa energía en Caracas y elevar la frecuencia de esta ciudad porque lo necesitamos todos. Así que bueno, si alguien más quiere compartir algo y si no, gracias por regalarme su tiempo, su energía, su presencia y nos vemos en el club, adentro, en el reto o en el grupito. Las y los amo a todos. Un beso. Buenas noches. Bye.